Seguramente recuerdas haber escuchado en la escuela el término renacimiento. Pero, ¿qué es esto? Digamos que el Renacimiento es algo así como el puente entre la Edad Oscura, que es la Edad Media, y la Ilustración o la Edad Moderna. Es una época de grandes cambios y de mucha innovación en muchísimos ámbitos de la vida. Y evidentemente la literatura no fue la excepción. Es por eso que en este nuevo capítulo de Literatura para Tontos te quiero hablar de la literatura renacentista, sus principales autores, sus principales características y algunas obras representativas. Vamos con el video. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Juan Francisco, esto es de Libros y Otros Demonios y les doy la bienvenida a su canal de confianza. Primeramente, déjame decirte que estoy muy agradecido contigo por todo el apoyo y por todo el amor que les he estado dando a mis videos y al canal últimamente. Estoy yo muy agradecido, muy contento, eso me da como mucha ilusión, mucha esperanza y pues no sé, señal que lo que estoy haciendo pues te gusta y lo sigo haciendo yo con muchísimo cariño y ojalá que pues siga recibiendo ese mismo cariño de regreso. Pero no nos pongamos sentimentales en este momento, mejor vamos con lo que nos incumbe en este video, que es un nuevo episodio, como ya te dije, de Literatura para Tontos, esta serie que también te ha estado gustando muchísimo. En el primer episodio ya conocimos un poquito sobre la literatura antigua y los libros más antiguos, más viejitos de la historia. En el segundo capítulo conocimos un poquito más sobre el teatro griego y en el tercer capítulo las características de la literatura medieval. Seguimos avanzando en nuestra línea cronológica de la historia de la literatura y llegamos de esta forma al siglo XIV, al siglo XV, al siglo XVI, al que vamos a conocer como Renacimiento. Damas, caballeros, bienvenidos a el nuevo episodio de Literatura para Tontos. Y bueno, para entender un poquito sobre la literatura renacentista, te voy a platicar acerca de 5 autores, 5 escritores que a mi parecer, según mi punto de vista, en torno a ellos podemos comprender de manera pues muy clara, muy puntual, algunas características de la literatura que en su momento pues es renacentista y que se va convirtiendo poco a poco en literatura de la Ilustración. Estos autores son Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Voltaire. Y sí, a lo mejor puede ser que según tu punto de vista o según tu criterio esté dejando a otros autores fuera de esta lista, pero insisto, creo yo que con estos 5 pues podemos comprender un poquito el contexto y las características centrales de la literatura del Renacimiento. En fin, una vez dado este disclaimer, vamos con el número 1 que es Dante Alighieri. Como te dije al inicio de este video, el Renacimiento es una época de muchos cambios, de muchas mutaciones raras, de muchísima innovación. Y Dante Alighieri está aquí metido porque con él como que se empieza a tender este puente que va dejando de lado la literatura medieval y le va dando la bienvenida a la literatura moderna. Dante Alighieri con la Divina Comedia, publicada aproximadamente en 1320, todavía utiliza algunos elementos del medievo, pero ya empieza a incursionar en innovaciones propias de la Edad Moderna. Me explico. Para empezar, la Divina Comedia todavía es una epopeya, todavía es una poesía épica, dramática, maravillosa, grandilocuente, características que hemos visto en los últimos 3 videos. La literatura renacentista se caracteriza por dejar de lado poco a poquito temas de fe o temas de la iglesia o temas religiosos. Sin embargo, Dante todavía los está planteando. Digamos, tenemos el concepto para empezar del infierno, del purgatorio y del cielo. Sin embargo, y es aquí donde empieza a darse como este parteaguas hacia la literatura moderna, ya tocamos otra clase de temáticas, como lo pudiera ser el amor, los dilemas humanos, la política o temas sociales. Una característica central de la literatura renacentista es que comienzan a buscar historias originales, comienzan a buscar historias diferentes. Ya no es contar y recontar una y otra vez las grandes historias del pasado, sino que ahora buscamos temas originales, temas innovadores. Y la Divina Comedia es una perfecta representante de esto, porque funciona también como una alegoría contemporánea. Y bueno, pasemos de esta forma al autor número 2, Giovanni Boccaccio. La obra que vamos a elegir como eje de reflexión es el Decamerón, publicado en 1353 aproximadamente, que es un compendio de 100 cuentos, de 100 relatos cortitos. A lo mejor este libro ya te suena conocido porque ya te platiqué de él en otro video,
sobre las narraciones enmarcadas. No nos vamos a centrar en eso, en el estilo narrativo, sino en las temáticas y en por qué el Decamerón es como la puerta de entrada hacia la literatura renacentista. Y es que, como te dije, en esta época se empiezan a buscar historias innovadoras que empiecen a estar más cercanas a la realidad. Y el Decamerón, todos sus cuentitos que incluye esta historia son eso, son narraciones que suceden con personas normales en situaciones comunes y corrientes de la vida diaria. Y hablando de narraciones enmarcadas, hay otro autor en Inglaterra, Geoffrey Chaucer, con sus cuentos de Canterbury, que al igual que Boccaccio y el Decamerón utilizará, aparte de los mismos estilos y recursos narrativos, estará usando los mismos temas sociales o las mismas narraciones que suceden en la vida cotidiana. Para empezar, las historias que se cuentan hablan sobre los vicios humanos, hablan sobre las relaciones amorosas, hablan sobre el sexo y se utilizan constantemente bromas obscenas que en la Edad Media, digamos, esto estaba prohibidísimo por la Iglesia Católica, evidentemente. Se utiliza un lenguaje simple y aparte están escritas en lenguas vernáculas, que como ya vimos son las lenguas originales de cada zona. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque en 1439 en Alemania, Johannes Gutenberg inventa la imprenta. Esto hace que se facilite la difusión de estos textos y que cada vez sea más fácil también escribir. Y como la prosa está siendo como la narrativa de moda en ese momento, estaremos dejando con mayor rapidez atrás la lírica épica y estaremos dándole la bienvenida a la narrativa en prosa, mejor conocida como novela. ¿Por qué? Pues porque en aquel entonces este tipo de escritura era novela. Y hablando de novelas, pasemos así pues a el tercer representante de la literatura renacentista, Miguel de Cervantes Saavedra. No tengo que decirte que obviamente la novela que vamos a estar utilizando aquí como referencia será El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicado entre 1605 y 1615 aproximadamente. La historia en general la sabemos. Alonso Quijano, un caballero que está medio loquito de su cabeza, se embarca en una aventura que hace como una analogía, una sátira a las historias caballerescas que ya estábamos viendo también en la literatura medieval. Pero aquí, más allá de la historia, más allá de la trama, será importante conocer los trasfondos y la construcción, para empezar, del personaje. Y es que otra característica central de la literatura renacentista es el antropocentrismo. Esto es, el ser humano ahora es el centro y dejamos de lado a la figura divina, a la figura de Dios como centro, ¿no? Dios ya no, humanos ahora sí. De modo que el personaje del Quijote se vuelve tan famoso y tan popular porque es un espejo de la sociedad. En el Quijote, en Alonso Quijano, podemos meternos a su psique, podemos entender sus emociones, sus pensamientos, sus motivaciones. Miguel de Cervantes construye toda la historia en una persona que se siente real. Y alguien que hace esto mismo es nuestro cuarto representante, William Shakespeare. Aquí no hay ninguna obra en específico que vayamos a tomar como eje de nuestra reflexión, sino un compendio de obras que se les conocen como el primer folio, publicadas en conjunto en 1623. ¿Qué es el primer folio? Ya hice un video hablando sobre esto algunos meses atrás. Es un video muy bueno, te recomiendo que lo vayas a ver. ¿Qué es importante William Shakespeare para nosotros en la actualidad y por qué son tan trascendentes sus obras? Te platico un poquito de eso en el video y te platico otro poquito ahorita. Y es que, al igual que Miguel de Cervantes Saavedra, Shakespeare construye sus personajes permitiendo que sean un reflejo de la audiencia. En este caso, Shakespeare no escribe novelas. Shakespeare escribe obras de teatro. Cervantes es el padre de la novela contemporánea, Shakespeare es el padre del teatro contemporáneo, uno en España y este otro en Inglaterra. En sus obras como Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, El mercader de Venecia y un montón de obras más, Shakespeare utiliza diversos recursos, como lo pudiera ser el soliloquio, en el que permite a la audiencia conocer los pensamientos, conocer las motivaciones, conocer las emociones, los sentimientos, las ideas, la perspectiva de todos los personajes que están en escena, lo cual, insisto, permite sentir a los protagonistas y a la historia bastante real. Y discúlpame que insista en esto, pero una característica primordial de la literatura renacentista es que el ser humano va en el centro.
Y permíteme hacer un segundo paréntesis histórico para hablarte de otro momento que es sumamente importante en el mundo de la literatura renacentista, que justamente con esto, digamos, se da el paso ya completo a la literatura de la Ilustración. Y estoy hablando de un libro súper importante y súper valioso, que si bien no es una historia como tal, pues sí nos cuenta muchas cosas importantes. Estoy hablando de la Enciclopedia. En 1751, dos señores, Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert, publican el primer volumen de la Enciclopedia. La Enciclopedia es, digamos, como la síntesis o una referencia integral de todas las ideas y de todos los pensamientos propios de la Ilustración, tanto en materia filosófica, política, económica, científica y evidentemente literaria. De modo que sí, si estábamos tambaleando un poquito todavía entre el Renacimiento y la Ilustración, a partir de este momento ya estamos dejando de lado el Renacimiento y estamos viviendo de lleno el siglo de las luces, o la Ilustración, pues. Y de esta forma vamos entonces a nuestro último y quinto representante, Voltaire. Y para reflexionar he elegido el cuento filosófico Cándido, publicado en 1759. Si te fijas, unos añitos después de que surge y se publica la enciclopedia. Y si la enciclopedia es por sí misma el compendio de todas las ideas y todos los pensamientos de la Ilustración, el cuento Cándido es la representación en la vida real, digamos, es la teoría hecha práctica de todas las ideas de la Ilustración. ¿Por qué? Porque en Cándido Voltaire se opone completamente al optimismo religioso, a la superstición, a la intolerancia de pensamiento, a la injusticia, y plantea, pues ya de manera como definitiva, que lo importante, que la única manera de tener el mejor de los mundos posibles es con el uso de la razón. De esta forma le damos la bienvenida al racionalismo. Junto con todo esto, el humanismo, el antropocentrismo, la separación de la iglesia y del Estado, dejar atrás los temas fe y religiosos y dar la bienvenida a los temas científicos y racionales, estaremos viviendo una nueva etapa de la literatura, que junto con el auge de la novela contemporánea, pues poco a poco irá tomando fama. Hasta que llegado a un punto y como oposición a la frialdad del racionalismo, le daremos la bienvenida a un nuevo estilo narrativo, que es el romanticismo. Pero eso lo veremos en el próximo video de Literatura para Tontos. Y pues ya, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por verme un video más. Te invito a que le des like a este video si es que te ha gustado y si aprendiste algo nuevo. Te invito a que te suscribas al canal si es que por alguna misteriosa razón todavía no lo estás. Y muy importante que actives la campanita de las notificaciones para que sepas el momento exacto en el que mi bello rostro renacentista estará apareciendo en tus dispositivos. En fin, muchísimas gracias por verme un video más. Yo soy Juan Francisco, esto es De Libros y Otros Demonios y nos veremos muy, pero muy prontito. Hasta entonces, chao.